Tengan nuestro más cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de Chiclayo del curso de Mecánica de Suelos a cargo del ingeniero Boris Oblitas. El siguiente video trata acerca de la exploración de suelos, la cual la dividiremos en los siguientes 10 puntos. Como primer punto tenemos la exploración superficial del suelo. Esta fase del programa consiste en planear, ejecutar y coleccionar diversas muestras de suelo para su posterior observación y análisis de laboratorio. Estas se pueden realizar a través de los siguientes ensayos. El primero es el pozo a cielo abierto o calicata, la perforación con barrena, la perforación por el método de lavado o washboarding, la perforación por percusión, la perforación rotatoria, la penetración dinámica de cono y la penetración estática de cono u holandesa. Estas dos últimas se pueden apoyar también con el método de prueba de corte de veleta y la prueba de penetración estándar o SPT. Luego viene el programa de exploración del subsuelo. Esta fase del programa consta de 3 pasos. El primero es la recopilación de información preliminar, tales como tipo de estructura, cargas que va a soportar, entre otros. El segundo es el reconocimiento o inspección visual y la tercera es la investigación del sitio, en donde se debe hacer una adecuada planificación y obtener diversas muestras del suelo. Procedimiento para el muestreo del suelo. 2 tipos de muestras del suelo se obtienen durante una exploración: alteradas e inalteradas. Las muestras alteradas pero representativas son generalmente usadas para los siguientes tipos de pruebas de laboratorio: para el análisis granulométrico, determinación de los límites líquido y plástico, peso específico de los sólidos del suelo, determinación del contenido orgánico y clasificación del suelo. Observación de los niveles de agua freática. La presencia de agua freática cerca de una cimentación afecta considerablemente el asentamiento y la capacidad de esta. Entre otras cosas, el nivel de agua también genera el cambio de las estaciones. Si se halla agua en un barreno durante la exploración de campo, este hecho debe ser registrado. En suelos con alta permeabilidad hidráulica, el nivel de agua en un barreno se estabilizará 24 horas después de haberse realizado la perforación. La profundidad del nivel de agua entonces se determina por medio de una cinta o cadena graduada. Si se requieren niveles de agua de nivel freático más precisos, se recomienda utilizar un piezómetro que consta generalmente de una piedra porosa o un tubo vertical unido a una bureta de plástico. En esta imagen se observa cómo es el piezómetro, empezando por la tapa ventilada, el relleno de respaldo, tubo vertical de plástico, el sello de arcilla impermeable, filtro de arena y el tubo perforado. Extracción de núcleos de roca. Cuando se halla un estrato de roca durante una perforación, se recomienda extraer un núcleo de esta, para lo cual un barril de extracción de núcleos se junta a una barra perforadora. Un trépano saca muestras y se conecta al barril de núcleos. Los elementos de corte utilizados son el diamante, tungsteno y el carburo. El trépano avanza por perforación rotatoria, se hace circular agua a través de la barra de perforación durante la extracción y los recortes son lavados hacia afuera. Se dispone de 2 tipos de barriles: el barril de núcleo de tubo simple y el barril de núcleo de tubo doble. Los barriles de núcleo de tubo simple son los que generalmente están alterados y fracturados por la torsión. Para cuando se pierde parte del núcleo se tiene que recuperar, por lo que se recomienda utilizar la siguiente fórmula. La relación de recuperación es igual a la longitud del núcleo recuperado entre la longitud teórica del núcleo recortado. Asimismo, también se utiliza el índice de calidad de la roca, que es el RQD, que equivale a la sumatoria de la longitud de las piezas recuperadas iguales o mayores que 101.6 milímetros entre la longitud teórica del núcleo de roca recortado. Acá se observa la barra perforadora, que en la primera parte es el de núcleo de tubo simple y en la segunda el núcleo de tubo doble. Preparación de registros de perforación. La información detallada obtenida de cada barreno se determinará de manera gráfica llamada registro de perforación. A continuación se detallarán 10 puntos a seguir para realizar este registro.
Como primer punto tenemos nombre y dirección de la compañía perforadora. Como segundo punto, nombre del perforista, así también descripción y número de la tarea, número y tipo de barreno y localización del mismo, la fecha de la perforación, estratificación del subsuelo que puede ser obtenida por observación visual del suelo sacado por barrena, penetrómetro estándar o tubo Shelby de pared delgada, elevación y fecha del nivel freático observado, uso de ADM y pérdidas de lodo, etc. Resistencia a la penetración estándar y la profundidad de la prueba por penetración estándar SPT, el número, tipo y profundidad de la muestra de suelo recolectada. En el caso de extracción de núcleos, el tipo de barril usado y para cada corrida, la longitud real del núcleo, la longitud del núcleo recuperado y la RQD, que es el índice de calidad de la roca. Esta información nunca debe dejarse en la memoria porque frecuentemente conduce a registros erróneos. Aquí se obtiene un ejemplo de cómo se debe realizar el registro de perforación: el nombre del proyecto, la localización, la fecha de la perforación, el barreno, el tipo de barreno, que en este caso es un barreno de barra hueca, la elevación del terreno, y también se muestran detalles como el limo, el nivel freático, a la arcilla y la arena. Determinación de la permeabilidad hidráulica en el campo. Ahora existen varios tipos de prueba para determinar la permeabilidad hidráulica de un suelo. Dos de estos procedimientos de prueba son la prueba del extremo abierto y prueba con obturador. La prueba del extremo abierto para el procedimiento es efectuar un barreno hasta la profundidad deseada. Se hinca o funda hasta el fondo del barreno. Se suministra el agua a razón desde la parte superior de la funda hasta el fondo del pozo hasta que escape. El nivel del agua tiene que estar a un nivel constante. Finalmente, una vez que se hace un gasto permanente del agua, se puede determinar, la permeabilidad hidráulica se puede determinar con la división del gasto constante de agua suministrada al barreno entre 5.5 el radio interior de la funda por la carga diferencial del agua. Prueba con obturador. Se usa para determinar la permeabilidad hidráulica de suelos y rocas. El procedimiento para este se puede llevar a cabo en una porción del barreno durante o al término de la perforación. Se suministra agua a la porción del barreno de la prueba a presión constante. La permeabilidad hidráulica aquí se determina bien sea cuando es mayor a 10 veces el radio del agujero o cuando es menor, con las siguientes fórmulas. Exploración geofísica. Varios tipos de procedimientos de exploración geofísica permiten una rápida evaluación de las características del subsuelo. Permiten una rápida cobertura de grandes áreas. Son menos caros que la exploración convencional por medio de barrenos. Este procedimiento solo se debe usar para trabajos preliminares. Los tipos de exploración geofísica son sondeo por refracción sísmica, sondeo sísmico cross y sondeo por resistividad. Exploración de subsuelo. El propósito de esta exploración es obtener información que ayude al ingeniero en geotecnia en las siguientes áreas. Seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación, evaluar la capacidad de carga, estimar el asentamiento probable de una estructura, determinar problemas potenciales de la cimentación, determinar la posición del nivel del agua, predecir la presión lateral de tierra en estructuras. Dentro de los tipos tenemos programación de exploración del subsuelo, perforaciones exploratorias en el campo, procedimiento para muestreo del suelo, prueba de corte con veleta, prueba de penetración del cono, prueba del presurímetro, extracción de núcleos de rocas y finalmente el informe de la exploración del suelo. Geología del suelo. Es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas y de la identificación, descripción, secuencia tanto horizontal como vertical. El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de los materiales rocosos y estos se diferencian en suelos autóctonos y suelos alóctonos. Los suelos autóctonos son formados a partir de la alteración de la roca que tiene debajo y los suelos alóctonos son formados por materiales provenientes de lugares separados. El suelo se compone de lo siguiente: partícula sólida, agua, gas, agua capilar, suelo saturado. Los estratos u horizontes del suelo son
horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D. Se le llama horizonte del suelo a una serie de estratos horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presenta diferentes caracteres de composición, textura, adherencia. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos estos horizontes. El siguiente ejercicio nos muestra un perfil del suelo en donde la arcilla está normalmente consolidada. Su límite líquido es 60 y su límite plástico es de 25. Nos pide estimar la resistencia a la compresión no confinada de la arcilla a una profundidad de 10 metros medida de la superficie del suelo. Y nos pide utilizar la relación de Skemto. El primer cálculo es de la relación de vacío, multiplicando los valores del peso de la fase líquida en la arcilla por la gravedad específica. Estos valores nos proporciona el ejercicio donde nos dice que utilicemos el valor de 30% y 2.68. Multiplicando ambos valores obtenemos un valor de 0,8. El siguiente cálculo es del peso unitario efectivo, utilizando la siguiente fórmula. La gravedad específica menos 1 sobre 1 más la relación de vacío que hemos hallado anteriormente por la gravedad, que es 9,81, el cual es un valor que utilizamos normalmente. Obtenemos un valor de 9,16 kN sobre metros cúbicos, las cuales son las unidades del peso unitario efectivo. El tercero es el cálculo del esfuerzo efectivo o presión de sobrecarga efectiva, donde vamos a sumar el peso específico de la arena y el peso unitario efectivo de la arcilla anteriormente calculada. Sus coeficientes van a variar según la profundidad del suelo. En la arena tenemos una profundidad de 3 metros y en la arcilla se le ha asignado 7, ya que nos pide a una profundidad de 10 metros. Haciendo los cálculos obtenemos un valor para dicho esfuerzo efectivo de 110,62 kN sobre metros cúbicos. El cuarto paso es hacer la corrección empírica para la resistencia cortante no drenada, utilizando la siguiente fórmula, en donde el esfuerzo efectivo ya lo hemos hallado y el valor de aquí es el índice de plasticidad, el cual se halla con la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Obtenemos un valor de 26,49 kN sobre metro cuadrado. El siguiente cálculo es de la resistencia cortante no drenada de diseño, el cual se halla multiplicando el factor de corrección por la resistencia cortante no drenada anteriormente calculada. El factor de corrección es 1,7 menos 0,54 por el logaritmo del índice de plasticidad por la resistencia cortante antes hallada. Realizando el cálculo obtenemos un valor para la resistencia de diseño de 22,95 kN sobre metro cuadrado. El último paso es el cálculo de la resistencia a la compresión no confinada, el cual lo hallamos multiplicando por 2 a la resistencia cortante no drenada de diseño, obteniendo un valor de 45,90 kN sobre metros cuadrados, por lo que la estimación a la resistencia a la compresión no confinada que nos pide el ejercicio es de 45,90. El ejercicio nos habla de la refracción sísmica, la cual es utilizada para los cálculos del espesor de las capas del suelo y la profundidad del basamento en un determinado sitio. El ejercicio nos proporciona los resultados de un estudio de refracción en un sitio y nos pide determinar la velocidad de la onda y el espesor del material encontrado. Aquí están los datos con las respectivas distancias y sus respectivos tiempos de llegada. A la vez nos brinda un gráfico con
las respectivas líneas y rectas desde el punto 0 hasta el punto A, desde el punto A hasta el punto B y del B al C. El primer cálculo es acerca de las velocidades de las capas, en donde vamos a dividir la distancia sobre el tiempo. En la capa superior, como el gráfico nos muestra, tenemos un tiempo de 23 y una distancia de 5.25 por 10 al cubo. Haciendo el cálculo obtenemos una velocidad de 228 metros sobre segundos. En la capa intermedia tenemos un tiempo de 13.5 y una distancia de 11 metros. Haciendo el cálculo tenemos 814.8 metros sobre segundos. En la tercera capa tenemos el valor de 3.5 por 10 al cubo y una distancia de 14.75 metros. Haciendo el cálculo, la velocidad 3 sería 4.214 metros sobre segundos, lo cual, haciendo la comparación con el respectivo recuadro de los tipos de suelo de roca con la velocidad de las ondas P, obtenemos que esta velocidad se encuentra dentro del rango de las capas de roca, por lo que la tercera capa sería una capa rocosa, un estrato rocoso. El segundo cálculo es acerca de los espesores de las capas. La capa superior, mediante la siguiente fórmula, con los datos obtenidos anteriormente, realizaremos el cálculo. 1 medio por la raíz de la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre la velocidad 2 más la velocidad 1 por el valor del XC, el cual el gráfico nos brinda un resultado de 10.5 metros. Realizando el cálculo, dicho espesor es de 3.94 metros. La capa intermedia, de igual modo, utilizamos esta fórmula y realizamos el cálculo con los valores antes proporcionados. El TIZ es el cruce del tiempo de la línea BC hacia atrás. El cruce del tiempo de la línea BC proyectada hacia atrás, lo cual nos da un tiempo de 65 por 10 al cubo segundos. Reemplazando ese valor en esta fórmula obtenemos un espesor de la capa intermedia de 12,66 metros, por lo que para la tercera capa realizaremos la sumatoria de ambos valores antes calculados, obteniendo así para dicha capa 16.60 metros.